El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en la sinagoga y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, hemos empezado a escuchar la vida misionera de Jesucristo y esta llegada a su pueblo de Nazaret. Como es natural, de alguna manera todo su pueblo estaba pendiente de su paisano, que de la noche a la mañana se había hecho famoso, y entonces regresa a su pueblo y todos pendientes de sus labios. Y dice San Lucas que todos, al escuchar a Jesús, expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Esta descripción que hace San Lucas de sus oyentes es muy benévola, porque lo que trata de rescatar el evangelista, ante todo, es ese contraste lleno de sorpresa, porque Jesús llega a su pueblo y no va a ser acogido. Pero le escuchan, dice, con agrado. Esto, queridos hermanos, es una acogida meramente superficial, como cuando escuchamos una canción y decimos qué bonito dice, qué bonito canta, o qué bonito habla. Y San Lucas dice eso. Sus oyentes no aceptaban a Jesucristo como Mesías. En realidad no. Por eso Jesús, que sabía su fe, que nada más lo que estaban ahí era curioseando al famoso paisano, Jesús no les va a hacer milagro. Dice, no voy a hacer milagros porque aquí no hay fe. Y entonces se manifiesta lo que realmente había dentro de sus paisanos. Cólera, lo agarran para tirarlo a un barranco. Había desprecio hacia Jesucristo. Y esto nada más empezar su ministerio, queridos hermanos, nada más. Por eso el Evangelio, que siempre es el anuncio de una buena nueva, de la buena nueva, es una invitación siempre, es una invitación a nosotros a escuchar a Dios, ¿no? No es tanto satisfacer curiosidad de mostrar las cosas tan bonitas que hace Jesucristo, ni repasar la historia de Cristo, sino ante todo es un actualizarnos, o sea, para nosotros este hecho concreto de la vida de Cristo, para nosotros también siempre es una interpelación.
Y entonces, aquí está una de estas interpelaciones que nos hace. Cuando Jesús lee al profeta Isaías ante su pueblo, escogió este pasaje. El Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido, me ha enviado, fíjate, aquí está, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. El Evangelio que Cristo va a anunciar, el Evangelio a los pobres, la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos. Y vuelve en libertad a los oprimidos. El año de gracia del Señor. Va repitiendo una idea de distintas maneras. Esta expresión lo sintetiza, o sea, el Evangelio a los pobres, pero ahí está. O sea, ¿el Evangelio qué es? Dice Jesús, es libertad, es vista, es gracia. O sea, con distintas palabras, Jesús va diciendo lo que es el Evangelio. Es libertad para nosotros que somos cautivos del pecado. Es vista para los ciegos que no ven a Dios, no ven sus caminos. Ahora sí podemos verlo. Es gracia, es un don que Dios nos hace. Este es el anuncio que hace Jesús. Es decir, empieza su labor de misionero y Él va derecho a su labor. Él no está buscando solamente el aplauso, por eso llega a su pueblo y todo el mundo quiere escuchar al famoso, pero Él no se queda en la superficie. No se busca en contentar a su pueblo ni hacerle milagros como si fuese un mago. No, Él va a su tarea. Él les dice, yo vengo a anunciar el Evangelio. Y este Evangelio, la buena nueva que Él trae, solo lo pueden escuchar los que se sientan pobres, los que se sientan ciegos, los que se sientan cautivos, los que se sientan oprimidos por el pecado. Porque la labor de Cristo es librar al hombre del pecado y llevarlo a la gracia de Dios. Y este librarlo del pecado y llevarlo a la gracia de Dios, Jesús aquí lo anuncia de varias maneras. En realidad, solo el que se sabe pecador, el que va ante Jesucristo con esta actitud de pedirle a Él liberarse de esa miseria, solo Él puede escuchar a Jesucristo. Sus oyentes, la mayoría del pueblo de Nazaret, no eran pobres. O sea, en el sentido espiritual no iban con actitud de pobre de pedirle a Jesucristo la buena nueva. No se sabían cautivos del pecado, no se creían ciegos, y entonces van como señores. Y Jesús, como no los ve en actitud de pobreza, de cautividad, de ceguera, de opresión, no les va a anunciar el Evangelio. No puede, por eso no hace los milagros. Este es queridos hermanos, un drama que va a llevar Jesucristo toda su vida. Y es de suyo el drama de todo cristiano. Dios nos habla y para que escuchemos a Dios, Dios necesita de nosotros una sola actitud. Sabernos pobres, sabernos pobres y Dios, el gran bienhechor que nos puede llenar de bienes. Dios nos quiere que escuchemos su palabra como un cautivo que le anuncian, se te abren las puertas de la cárcel.
Dios quiere que le escuchemos su palabra como un ciego que está pendiente del médico que le va a curar su ceguera. Y esta actitud, queridos hermanos, es básica en toda escucha de la palabra de Dios. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a la iglesia, no con esta actitud fundamental, entonces poco nos aprovecha. Es lo que le pasa al hombre después del pecado original. Si ustedes leen la Biblia, en esa parte de Adán y Eva, antes del pecado original, Dios hablaba de tú a tú con Adán sin ningún problema. Por eso si nosotros de alguna manera nos alejamos de Dios por el pecado y nos cuesta oír la palabra de Dios, lo que nos toca, queridos hermanos, es pedir hoy día también a los Reyes Magos esa humildad de aceptar la luz que Dios les daba. Siguieron la estrella con sacrificio. Pidámosle también esa generosidad que tienen, ese espíritu de sacrificio para emprender la marcha, sacrificando tantas cosas con tal de encontrar al niño que le anunciaba esa estrella. Amén.